La violación de derechos humanos más grande de la historia de Brasil tiene nombre y fecha: la masacre de Carandiru, ocurrida el 2 de octubre de 1992 en la penitenciaría del mismo nombre en el estado de Sao Paulo, y popularizada con ese nombre por los medios locales. Esta historia marcó un antes y un después en la historia del país. Pero vayamos al comienzo. La masacre fue causada por un motín de prisioneros que comenzaron la disputa a raíz de un partido de fútbol en el pabellón 9 de la cárcel, cuyo nombre oficial era Casa de Detención de Sao Paulo. La policía militar del estado, al mando del coronel Ubiratan Guimarães, ingresó a la prisión para apaciguar la rebelión disparando a los detenidos y dejando tras el tiroteo un total de 111 personas muertas, 102 de ellas por impactos de bala, 9 por apuñalamiento y ninguna baja por parte de la policía. Las autoridades sostuvieron que la policía intentaba disolver una pelea entre presos que habían tomado el control en dicho bloque. Sin embargo, los indicios descubiertos más tarde sugirieron otras motivaciones. Entre ellas se baraja la posibilidad de que los policías habrían disparado contra los presos y después habrían eliminado las pruebas que los podrían incriminar en estos crímenes, valga la redundancia, y desde entonces este penal de Latinoamérica, uno de los más grandes por cierto, quedó marcado por esta historia hasta su demolición en el año 2002, donde fue reemplazado por el Parque de la Juventud. Esa misma mañana los presos empezaron a entregar sus propias armas y a negociar el fin de la rebelión. Aún así, la policía rompió la barricada hecha por los presos y entró sin más al pabellón, dejando en evidencia que la intención no era poner fin a la rebelión, sino disciplinar de la peor manera a los presos, haciendo uso del abuso de poder. Las imágenes del momento acapararon todo el día la televisión y los medios se disputaban por quién contaba más rápido y mejor la tragedia. Eso no es cosa nueva, y hasta los sobrevivientes afirmaron que la policía le disparaba incluso a los presos que ya se habían rendido y a los que intentaban esconderse dentro de sus celdas, por lo que es muy posible que el número de muertes final sea incluso más elevado del que se dio a conocer. La prisión de Carandiru fue demolida, sí, en el año 2002, como dije hace un ratito, el 9 de diciembre específicamente, poco después de grabarse en su interior la película de la cual estamos hablando hoy en día, nos estamos basando para hacer Tras la ficción, la película que reconstruía los hechos de la masacre, dirigida por Héctor Babenco, que a su vez está basada en el libro de Drauzio Varela llamado Estación Carandiru, que entre otras cosas este hombre trabajó 14 años en una cárcel y estuvo en contacto con muchos reclusos. Solamente en 2001, después de mucha presión, el coronel Ubiratan Guimarães, comandante de la policía militar en la operación, fue casi condenado por su responsabilidad en las muertes de la masacre. La condena sería algo así de 632 años, 6 años por cada homicidio y 20 por 5 intentos de homicidio a algunos de los sobrevivientes. Pero sin embargo, no les conté, se me pasó un detallito, que después de la masacre, justamente este señor se metió en la política. Y al año siguiente de esta casi condena, fue electo como diputado federal de Sao Paulo y comenzó su mandato mientras estaba en juicio. Pero como si fuera poco, y a pesar de las constantes quejas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y todo eso, Guimarães gozó en todo momento de gran impunidad, ya que no solo fue elegido diputado estatal de Sao Paulo, sino que la Junta Especial del Tribunal de Justicia reconoció que su condena tenía errores y que él no era culpable de nada, simplemente acataba órdenes. Pero 5 años después, la venganza tocó la puerta del coronel Guimarães y fue hallado muerto a tiros el 10 de septiembre del año 2006 en su casa de Sao Paulo. Un acontecimiento que supuestamente no tenía nada que ver con el caso ocurrido en Carandiru. Sin embargo, en la pared del edificio donde vivía este señor dejaron escrito con aerosol: aquí se hace, aquí se paga. Según la BBC Mundo, las consecuencias de la masacre llegan hasta la actualidad. Algunos analistas dicen que, a raíz de eso, se creó el primer comando de la capital, la organización criminal más grande de Brasil, con casi 20.000 miembros, de los cuales 6.000 están presos, y el objetivo de este grupo criminal era combatir los malos tratos en las cárceles y evitar que se produzca una masacre similar a la de Carandiru. E incluso recientemente se conoció el veredicto final del juicio y se decidió por declararlo nulo, y las 74 sentencias hacia los policías fueron
revocadas. Y para finalizar este tema, los informes de los peritos que, luego analizaron todo el lugar de la masacre, estipularon que el 70% de los disparos iban directo a la cabeza y al tórax. Y entre los asesinados, la mayoría era gente de color, incluso el 80% de los muertos todavía no tenía condena y prácticamente la mitad de todos tenían menos de 25 años de edad. Pasadas casi 3 décadas de los hechos, nadie fue declarado culpable. De hecho, el único que había sido culpable, había estado incriminado, era el teniente Guimaraes, pero como les comenté, fue absuelto por sus contactos políticos. En el 2002, el complejo donde estaba ubicado Carandirú, al momento de su demolición, se construyó un parque en el cual no se hace mención alguna a lo ocurrido. Y datito que suma, en el 20º aniversario de la masacre, a los 20 y pico de años después, el gobernador de Sao Paulo, en aquellos momentos cuando ocurrió la masacre, Luis Eduardo Fleury, amaneció con 50 personas afuera de su casa con bombos y platillos y a los gritos de "ella es injusta, ella es racista, ella mata, ella es la policía", haciendo hincapié, por supuesto, en que alguien se tiene o se tenía que hacer cargo de lo ocurrido. Además, ese día también se dibujó un cuerpo en el piso y se hizo mención de cada uno de los 111 presos que fueron asesinados, a la vez que iban prendiendo velas. Y Fleury, por su parte, no tuvo el valor de salir por la ventana ni siquiera, pero los escoltas y la gente que lo cuidaba contó que al momento de acercarse a la ventana para ver lo que ocurría afuera, llegaron a ver incluso hasta carteles con la cara de él, con la palabra subrayada "asesino". Todo lo que dije acá es lo que encontré, no había mucha info realmente en internet ni en ningún lugar. Y si te gustó este video, te recomiendo que te pases por donde te cuento la historia de la masacre, también de Múnich, en los Juegos Olímpicos de aquel momento. Y también te recomiendo otro, específicamente donde te cuento la historia de la masacre de Columbine. Ya tenés ahí para que te entretengas todo el fin de semana, puras masacres para vos. Así que yo me despido con este mate, yo soy Gona, esto es Gona in the Hall. Nos vemos la semana que viene.